bienvenidas a un episodio más de Coma y Punto. Me tengo que crear toda una listita para decir qué introducción, qué apertura hago cuando se cierra ahí el spot de la musiquita de Coma y Punto tan pintoresca como es, para presentarte un episodio más. Estamos en plena transformación. Creo que estas piedritas en el camino de Coma y Punto, de que dejamos de postear todos los domingos y empezamos a postear solamente 2 veces por semana, nos dio como un aire para las áreas, así como se dice en Argentina. Paramos la pelota, como cuando en fútbol estás así muy exaltado, para la pelota y mira. Y estamos mirando con la Sari, estamos teniendo muchas ideas. Y yo creo de que de este proceso que era más como incómodo va a salir algo muy lindo de Coma y Punto. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos un pedazo de invitada y un pedazo de tema. ¿Cómo estás, Sari? Hola, Noé, ¿cómo estás? Y aparte te veo renovada, te veo recargada de energía, regresando de Argentina, de ver a familia. Nunca, siempre es riquísimo volver a ver a papá, mamá, hermanos, regresar. Y entonces tenemos una renovada Noé. Sari sigue lo mismo, pero hoy tenemos una invitada deliciosa que yo sé que con este tema que teníamos como la inquietud, Noé y yo le dije, voy a invitar a mi colega, mi querida colega nutrióloga, Raquel Mizrahi, que ella estudió, es egresada de la Ibero, estudió nutrición como una segunda carrera y trabaja básicamente con trastornos de la conducta alimentaria, tiene una maestría en adicciones, pero estudia, bueno, tiene un enfoque no centrado en el peso. Raquel, y te quiero que te presentes. Y el tema que quiero hablar aquí contigo, Raquel, que tú sé perfectamente que nos vamos a poder guiar, ayudar, escuchar. Hemos hablado mucho de cómo reencontrarnos con la comida, como el cuerpo, cómo sanar, pero lo que quiero hablar contigo hoy, Raquel, y quiero que te presentes y te hables, es cómo prevenir un trastorno de la conducta alimentaria o cómo darse cuenta que hay ciertos síntomas que ya estamos nosotras o las chicas o las mamás de las chicas o más que nada chicas y que también chicos que nos escuchan, se podrían dar cuenta que ya llegan a necesitar ayuda o que puedo pedir ayuda antes de caer en un trastorno mucho más severo, porque normalmente lo que yo he visto en consulta es que ya llegan a las clínicas o llegan a pedir ayuda cuando ya el proceso está sumamente avanzado, cuando ya es mucho más complicado salir, cuando ya no ven, ya ven el puente súper o el túnel ahí súper mega oscuro y ya no pueden salir. Pero yo quiero antes, tenemos que prevenir. Y lo que estamos haciendo con Comic Punto todo el tiempo es prevenir todo tipo de que no te quieras, de que no te ayudes. Esto hacemos con muy bueno, nos cuestionamos, rompemos paradigmas, desaprendemos. Así es que, Raquel, qué gusto tenerte con nosotros. Sé que nos sigues, que nos recomiendas, que nos comentas, que estás cerca, que platicamos. Así es que, Raquel, es un gusto tenerte aquí en la familia de Come y Punto. Bienvenida a este episodio listo para ti. Bueno, pues muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por la oportunidad de poder llegar a todas las personas que llegan a ustedes semana con semana. Creo que es un tema importantísimo. Como les decía antes de empezar a grabar, ojalá tuviéramos la respuesta de así se hace y vamos. Es demasiado complejo por todos los componentes que implica un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, tú decías algo importante, Sari. Ya me presentaron, soy nutrióloga, soy egresada de la Ibero, me dedico básicamente a trastornos de la conducta alimentaria y como no se trata de hablar de mí, vamos a hablar del tema, ¿les parece? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educar. Educar es importantísimo, como en trastornos de alimentación, como en enfermedades como diabetes, como en adicciones, se necesita mucha información. Y es información bien compleja porque como mis pacientes me dicen, Raque, todo lo que nosotros hablamos aquí contigo va en sentido de lo contrario de lo que nos dicen allá afuera, ¿no? Mm. Yo vengo de nutriólogas y nutriólogas y nutriólogas que me han dicho lo contrario a lo que tú me dices, ¿no? Entonces, educar profesionales de la salud es importantísimo. No te tienes que dedicar a trastornos de la conducta alimentaria, pero tampoco tienes que recetarlos, ¿no? Porque eso es muy importante, porque la mayoría de mis niñas, y hablo de niñas porque es lo que más veo yo, me llegan con toda una serie de restricciones alimentarias, de mitos en su cabecita, de ideas que vienen recetados por, no una, por varias nutriólogas y médicos, ¿no? Entonces creo que entrar a la comunidad médica y a la comunidad de nutriólogos con toda la resistencia que hay es muy importante que sepan diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria y que entiendan que la restricción es el primer factor de riesgo.
Ese es el primero. ¿Por qué? Porque pasan un montón de cosas cuando empezamos a restringir comida. Por un lado, claro que hay una pérdida de peso. Y aquí lo que entra es el reforzamiento social. ¿Por qué? Porque la gente empieza a bajar de peso y ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo lo aplaude, ¿no? Y aquí es donde entra una guerra en la cabeza, porque por un lado hay un montón de cambios en neurotransmisores y hormonas que te están diciendo come, 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 y por otro lado está todo este reforzamiento social que ¿qué te dice? No le hagas caso, no comas porque estás recibiendo eso que tanto has estado buscando. Entonces es muy complicado para las niñas y para las mujeres y para todos en general entender que lo que estamos haciendo, ¿no? No está bien. De verdad es por demás complicado. Todas estas conductas restrictivas, todo lo que va en torno a la alimentación, selección de alimentos y cómo percibo mi cuerpo, que está tan reforzado socialmente, ¿no? Es lo primero que no nos deja hacer un diagnóstico temprano. Y el tiempo, la temporalidad es muy importante, porque a mayor cronicidad, peor pronóstico. Muchísimo más larga la recuperación. ¿Por qué? Porque sobre todo en adolescentes, ¿no? Que empiezan ya con la restricción a edades tan tempranas como los 8 o 9 años, su cerebro, ¿no? Está súper vulnerable. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el cerebro no se acaba de desarrollar a los 21, ¿no? Todavía ya cada vez le van subiendo más. La verdad no tengo el dato, no quiero dar un mal dato, Ahora están pero es diciendo los arriba de los 25, 21. 26, ¿Verdad? digamos, la 25, completud de 26. la corteza prefrontal, por lo menos. Entonces, es que al igual, no, yo siempre digo, no es lo mismo, pero es importante mencionarlo, es como con las adicciones, ¿no? ¿Por qué no consumir sustancias? Bueno, nunca de preferencia, pero cuando estamos en pleno desarrollo, ¿por qué? Porque lo primero que se impacta es el cerebro. Pero es que la falta de nutrientes provoca lo mismo en el cerebro de los adolescentes. ¿Y qué pasa? Empiezan con restricción antes de los 10 años y empiezan con ejercicio extremo con la intención de modificar el cuerpo antes de los 10 años. Las niñas ya Raquel, te no voy a van a su clase a interrumpir. divertirse, claro. En tus años de práctica, has visto como esta edad mínima donde empezaban, digamos, con ya las prácticas que eran partes de una conducta desordenada disminuir? Es decir, que antes era un promedio de más o menos a los 12, 13, 14 años y ahora es como que empiezan mucho más temprano. ¿Lo has visto esto en la práctica o no? A mí me han llegado niñas hasta de 8 años, Ah, que yo no atiendo porque yo no veo niños. Y ese es otro mm, problema, que en México por lo menos sabemos pocas personas que veamos bien, que trabajemos bien trastornos de alimentación. Cuando llegan estas chiquitas, ¿no? O niños, también tengo que decirlo, ¿eh? Porque en los últimos meses se ha recibido niños, ¿no? niños. De 11, 12 años, ya con una presión terrible para modificar su cuerpo, ya con conductas muy desordenadas. Sí, no tengo otra vez, no tengo el dato como tal en estudios, pero sí yo en mi práctica, desde mi experiencia, cada vez llegan con más chiquitas, ¿no? Niñas que no se comen el lunch, que si no podemos decir con un trastorno de alimentación bien plantado en la cabeza como tal, por la edad y por la temporalidad, pero sí son niñas que ya tienen conductas desordenadas, que ya no se quieren comer el lunch, que lo regresan, niñas que vomitan en el baño, ¿no? Y estamos hablando de edades de verdad muy tiernitas. Entonces sí, sí lo vemos cada vez más. Ah. ¿Puedo tirar unas estadísticas? Las estadísticas que me acuerdo Sí, ahora sí, son de NEDA, que son del Instituto de Trastornos de Conducta de la Alimentación de Estados Unidos, que es la ONG que es más grande, ajá. digamos, en investigación y estadísticas. Para el año 2021, que son las que me acuerdo, no he visto las estadísticas actuales. 3 a 4 de cada 10 nenas entre 5 y 6 años ya estaban hablando sobre esto de la flacura y gordura, que es un concepto muy abstracto como para una nena de 5 a 6 años empezar a manejar, pero ya se ve que está, digamos, en sus conversaciones y en sus comunicaciones. Y 7 a 8 nenas de 10 años ya están buscando controlar su peso. Es mucho 7 a 8 nenas de 10 nenas de 10 años ya buscando controlar su peso. Por eso lo que se ha visto estadísticamente es de que hace 10 años atrás, esto lo estábamos hablando en nenas de 12, 13, 14 años, y es por eso de que los especialistas en trastornos de conducta de la alimentación trabajaban en adolescentes. Y me acabo de cagar la ficha, claro, empiezan a los 8, 7,
y ya no trabajás nenes vos, de niños, trabajás adolescencia. Entonces, necesitamos especialistas que sean de trastornos de conducta y de alimentación en niños ahora. Y ahí es bien importante, ¿no? Es decir que los pediatras tienen una responsabilidad enorme en esto. ¿Por qué? Porque a mí muchas de estas niñas que llegan por un comentario Ah, del pediatra, qué ¿no? duro, Ahorita acabo Raquel. de recibir un niño de 13 años, hombre, ¿no? Que me lo manda un pediatra que su hijo en su momento, hace varios años, tuvo una anorexia, un niño, ¿no? Y que salió muy bien y ahora este pediatra quedó muy sensibilizado ante el tema, entonces lo detecta así de rápido y los manda. Pero pero este niño lo cambian de pediatra para pedir una opinión, porque el pediatra anterior, delante del niño, sacó sus percentiles, ya sabes, Mm. y le dijo a su tablita, mira, tú estás ya muy por encima de lo que debes, te tienes que poner las pilas y bajar esa pancita, porque así no la vas a hacer, mi chavo, con las niñas. Y entonces, ¿qué pasa? Un niño que está comiendo escondidas, que no puede porque al mismo tiempo le están poniendo hormona de crecimiento, entonces trae una sobreexigencia en el cuerpo para alcanzar la talla para la edad y que no lo están dejando comer lo que necesita. Entonces este chiquito empezó con conductas restrictivas frente a los padres, pero con comer con mucha ansiedad, con vergüenza, con culpa, a escondidas. ¿Tiene un trastorno de la conducta alimentaria? No, pero tiene conductas desordenadas, ¿no? Y afortunadamente este niño va y come escondidas, porque ahí se salvan, ¿no? Los que caen realmente son los que sí siguen con la restricción. Los pediatras tienen una responsabilidad enorme, no recetan pérdida de peso. No, es que a lo mejor sí, me estás haciendo como un flashback así de cuando mis hijos, por las percentilas y todo lo que estudiamos en la carrera, y con qué facilidad hablan los pediatras enfrente de los niños con las mamás diciendo, tu hijo está por arriba de la percentila. Y ahorita me hiciste recordar un capítulo exactamente yo de mi vida, cuando me toca ir con una tía, fíjate este capítulo, ya lo tenía yo bloqueado y ahorita me lo sacaste. Mi mamá se va de viaje, me enfermo de no me acuerdo ni qué, mi tía me hace el favor de llevarme al pediatra y tenía yo a lo mejor 10 años, 5 años, no sé, y me pesan, como siempre me pesaban, mi mamá nunca comentaba nada, pero en este caso fui con la típica tía petit, chiquitita, flaquísima, y mi tía se voltea y me dice, órale, pesas más que yo. Y entonces no está padre como una niña de 10 años pesar más que tu tía, ¿no? Yo creo que era suficientemente chiquita para no darme cuenta de ese comentario que me pudo haber dañado horrible, porque pues imagínate la tía de, no sé, de 40, 50 años y tú de 10 años y pesar más que la tía, pues no, como niña coordinas que pues la tía tiene que pesar más porque tiene más años, ¿no? Que conforme vas creciendo vas pesando más, pues imagínate pesar como una tía de 50 años. Entonces, esos tipos de comentarios de la tía por un capítulo X que la mamá se fue de viaje y entonces en ese momento, si el doctor lo dice con una facilidad, claro, está por de arriba de la percentila o está por abajo de la percentila y lo he visto en cantidad de pediatras en servicios sociales y lo hablan como si el niño no estuviera ahí. Quítale el azúcar, no le des de comer, baja la alimentación y no es como tiene que bajar de peso, pero dan esas recomendaciones típicas de que no coma tanto pan, que no coma tanto dulce. Y entonces es ahí cuando tenemos a los niños desde pequeñas edades con esa restricción de no puedo, rondeando las mesas de los cumpleaños o las casas de las visitas o asaltando las despensas de otras casas. Y eso ya son conductas desordenadas. Un niño no tiene por qué tener esa ansiedad por querer comer. Y la ansiedad, como le dijo Raquel al principio, viene sí o sí cuando hay restricción, cuando no tiene ese permiso incondicional en caso de parte de mamá por comer. Y entonces no es un trastorno, obviamente, no estoy diagnosticado el DSM-4, como tú quieras llamarlo, pero ya son conductas desordenadas en relación al cuerpo y la comida, porque ya le dijeron, ya vio por parte del pediatra, que es la persona que dé salud, ya vio, ya le dijo, ¿qué crees? Tu cuerpo no embona, tu cuerpo no es el adecuado, tu cuerpo no es el Y, correcto.
Y eso, yo sé que en los niños cada vez más, pero en las niñas, imagínate en este momento de 10 11 añitos, donde empiezan a tener todos estos cambios que son propios de la edad, que son deseables, pero que a ellos ya les cuesta trabajo reconocerse en el espejo, ¿no? De repente de un día para otro se despiertan y entonces ya tienen pechos, pero ya la cadera, pero ya la pancita, ¿no? Que son deseables, son estos cambios deseables en el cuerpo, Y las en los que ellos emociones empiecen cambiando. a sentir. Perdón, y las emociones cambiando también. Claro, por eso te digo, todo este asunto, verme en el espejo, no sentirme, no reconocerme en mi cuerpo y además tener a un cuate de bata blanca que siempre me resuelve todos mis problemas de salud, diciéndome que este cambio en mi cuerpo no es deseable, no está bien. Entonces, todo el daño que hacen, que a veces es un daño que no tiene vuelta atrás, ¿eh? Porque habrá niñas que nos enganchan, ¿no? Porque las mamás nos enganchan y es importante decirlo. Si la mamá nos engancha, posiblemente la niña nos enganche. Pero como la mamá sí se engancha y sí empieza a comentar y sí empieza a tratar de quitar alimentos y entonces corren a la nutrióloga y la nutrióloga en vez de decir, tranquila, es propio de la edad, vamos a ver qué le sumamos a tu alimentación, ¿no? Y cuando me dicen, Raquel, es que hay muchos dulces. Ok, ¿quién se los ofrece? ¿Qué otra cosa puedes ofrecerle, no a tus hijos? Porque puede haber dulces, pero también puede haber frutas. ¿Qué le falta en esa alimentación? ¿Para qué? Para promover que haya una alimentación saludable que incluya todo, porque eso es una alimentación saludable. Dime, Noé. Sí, estoy así como que, ya quiero preguntar. ¿Ves mucho esto de cuando llegan a la consulta? O sea, de que a vos llegan ya a consulta cuando ya tienen un diagnóstico o un perfil de un trastorno de conducta de alimentación, pero lo ves de que es también como alimentado desde la casa o desde la misma madre y la misma madre presentar como esas conductas ya desordenadas o el mismo trastorno. Entonces puede que, claro, la madre qué sé yo cuando empecé también me desarrollé que empecé con mi trastorno, empecé con la anorexia a los 14 años. Mi mamá no supo comunicarme de que las tetitas que me estaban creciendo y las caderas que me estaban creciendo era propio de la edad hormonal que estaba viviendo. Entonces era como que nos asustamos todas, entonces nos pongamos a dieta, porque era lo que mi mamá conocía y capaz de que si mi mamá no se hubiera asustado de mi crecimiento, yo lo hubiera capaz que normalizado, pero la primera que se asustó fue, la que tuvo miedo fue mi mamá. Y yo me Claro. leí en la reacción de mi mamá, de que eso no era normal. Entonces, pero si lo hubiéramos tomado con normalidad, pero claro, era porque mi mamá tenía su propia lucha con su cuerpo. Entonces, la relación de ella con su cuerpo era de miedo, miedo a engordar, miedo a cambiar, miedo. Entonces lo transmitió a mí y era natural lo que me estaba pasando. ¿Lo ves a esto de la madre de... Mira, sí, definitivamente hay muchas mamás que tienen conductas muy desordenadas y que tienen su propia lucha con su cuerpo, ¿no? Y que la vienen arrastrando y han normalizado que como mujer vamos a vivir peleadas con nuestro cuerpo, Sí, ¿no? Porque sí está normalizado, pero también hay muchas mamás que no tienen que este no. conflicto, Ujú. pero que desde un lugar igual que las otras, ¿eh? De profundo amor, quieren que su hija no tenga problemas de aceptación, ¿no? Porque sí vivimos en una sociedad muy jodida, ¿no? Porque eso es real y eso no lo podemos negar. Entonces, desde el amor, este miedo a que las niñas se engorden como si fuera lo peor que pudiera pasarle a una niña, no se dan cuenta que no nada más lo que les dicen es crecer está mal, los cambios en tu cuerpo están mal, Hermano. ¿no? Entonces vienen desde esta preocupación con las mamás, que las mamás tratando de cambiar no se dan cuenta que la restricción alimentaria impacta en lo físico, pero en lo emocional, en lo social, en lo psicológico, y lo que va creando son niñas que no pueden funcionar de manera adecuada en todas las etapas, en todas las facetas que tienen como seres humanos. No, y es aquí donde viene, en este juego tan complejo de biología, de genética, ¿no? Y de medio ambiente que se empiezan, que los trastornos de la alimentación vienen y se pueden anclar en la estructura de las cabecitas de estas niñas, ¿no? Porque sí tenemos que hablar, todas, yo siempre les digo, todas estamos inmersas en una sociedad muy complicada en cuanto a los estándares y los ideales que hay que alcanzar, ¿no? No hay información en cuanto a la importancia de la nutrición. A mí las niñas me llegan y la comida engorda o no engorda.
O sea, la función que tiene la alimentación como la base de vida, ¿no? Esta información no la tienen ni las mamás. Parece que se les olvida que cada celulita del cuerpo alguna vez fue comida, ¿no? Y entonces llegan llenas de restricciones, llegan compartiendo el reto del ayuno intermitente con niñas de 11 años, ¿no? Yo hace poco tuve una chiquita que me la trajeron así, ¿eh? Desde un lugar súper arrogante y de mucha ignorancia, ¿no? Diciéndome, mira, ya fui a todo, ya fui al neurólogo, al psiquiatra, esto, el pediatra me manda contigo a ver si tú le atiendes. Ok, pues no es cuestión de atinarle, ¿no? Porque no vamos a jugar lotería, pero ¿en qué te puedo ayudar? No, pues mira, no duerme, le duele muchísimo el estómago todo el tiempo, se pasa todas las noches súper ansiosa con unas crisis terribles, ya no quiere ir a la escuela, y yo lo primero que pregunto, a ver, ¿qué cenas? Ah, no, no cena porque estamos haciendo un reto de ayuno intermitente en una niña de 11 años, no me jodas. Entonces, lo que tiene tu hija es hambre, por eso no duerme, por eso le duele el estómago y se la pasa caminando en las noches. Claro, es una respuesta neurobiológica deseable. Tu hija lo que está queriendo es ir a buscar comida y la niña ahí se sienta llorando, ¿no? Diciendo, es que yo no le quiero decir a mamá porque estamos haciendo un reto juntas. No, pero es que no es nuestro punto de encuentro con tu hija, mi reina. ¿Cómo se te ocurre quitarle el alimento por 16 o 18 horas a tu hija, que está en un brote de crecimiento y que tiene una necesidad terrible de comida y de energía? ¿No? Entonces, por eso les digo que es muchísima, muchísima educación lo que hace falta, ¿no? Educación a todos los niveles, escuelas, pónganse las pilas, detecten niñas, porque a mí me llegan niñas de generaciones enteras que no comen todo el día en la escuela y que se van sin desayunar, ¿no? Y también en estas mismas escuelas, déjame contarles esto porque es importante que lo escuchen, que la UNAM y la Secretaría de Educación está obligando a meter en la currícula este tipo de ejercicios en la clase de química, en la clase de biología, contabilizar lo que comen, escuchen, ¿eh? Anotar todo lo que comen durante el día, después ir a las etiquetas, ver de qué es cada caloría de grasa, de carbohidratos, de todo, ¿ok? Porque es el trabajo de química. Entonces hablo yo con la directora, me dices que Raquel, ¿qué hacemos entonces con la clase de química? Pues enseñan química. Ahí donde están aprendiendo las niñas química. ¿Quieres hablar de hidratos de carbono? Enséñales las estructuras químicas si quieres, de proteínas, de grasas, y si acaso la importancia de que nos saquen estos alimentos, ¿no? Pero imagínense en estas generaciones de niñas que ya de por sí cuentan y tienen un montón de mala información en la cabeza, hacer estos trabajos en química y en biología. Bueno, pues gracias, te dejo mi tarjeta y me las mandas a todas, porque todas van a llegar sí o sí. Entonces, es importantísimo educar. Ahí no estás enseñando química. Ahí les Es que, estás ay, no. diciendo cómo empezar a obsesionarse en cabecitas, otra vez, cabecitas que sí vienen con esta estructura, porque habrá niñas que no. No todas acabamos con un trastorno de la conducta alimentaria, aunque a todas nos roza, pero algunas sí las atraviesa. ¿Por qué? Porque tienen estos rasgos de personalidad obsesiva, perfeccionista, que no son malos si los adecuamos a ser un director, un alto director, ¿no? En una empresa. Pero si tiene que ver con el cuerpo y la delgadez, pues les están dando las herramientas perfectas para enfermarse. Uf, es que quiero organizar todo lo que dijiste, toda la información que dijiste, me la pasé con la piel de gallina ahora sí, Sí, yo también adolorida, estoy. frustrada, cómo proceso todo, cómo mastico toda esta información que acabas de soltar. Pero bueno, sí, para las escuelas que quieran usar la clase de químicas en cuanto a carbohidratos, grasas, proteínas, enseñen qué es lo que hace en el cuerpo, lo bien que le hace, cómo se nutre, de qué sirven la vitamina A, la vitamina D, el carbohidrato, cómo de energía, cómo es el ciclo de Krebs, qué pasa si quitamos los carbohidratos, cómo se hace una gluconeogénesis, cómo el cuerpo trabaja en marcha utilizando energía a través de las proteínas, que no es un proceso natural, y etcétera. Escuelas, escuchen esto, hay información, se puede informar. Información, como dice Raquel, información es poder. Informémonos, no nos vayamos por lo que dice a veces la currículum, es que estamos dañando gente. Creo que sí, como lo dices también, roza muchísimo a todas las personas y hay personas que dependiendo de las experiencias, los núcleos, las familias, las mamás, las tías, lo que venga,
que pueden caer en un trastorno y no darnos cuenta. Y una parte donde yo quería regresar y detenerme tantito, que yo sí lo he visto y se vuelve un tanto complicado, son como dos intersecciones por ahí. Por un lado, el ver que la niña no come su lunch, se puede ver como, wow, ven nada más la fuerza de voluntad. Es que me dicen mis pacientes, tengo a mis amigas que nada más comen super healthy, lechugas, zanahorias, y en las prepas, sobre todo en la secundaria, se ve increíble esa niña que viene de casa con el lunch super healthy, entonces porque parece que eres la mamá que sí se dedica al lunch y que no le pone puras papas, porque en eso Y también di que lo crecimos. estás entrecomillando, porque eso no es lo Total. saludable. No, 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 totalmente. Se ve como lo healthy, exactamente. Se ve como lo healthy, se aparenta. Es lo que nos hemos, es que la cultura dice una cosa, como dices tú. La cultura dice una cosa y nosotros vemos aquí otra cosa. Entonces, la mamá, la lonchera, de esa lonchera saludable, claro, entre comillas, con la lechuga, nada más las zanahorias, esas niñas que tienen una super fuerza de voluntad, se ve increíble. Y la otra intersección que es donde yo quería llegar es estas amiguitas que notan que la niña no come nada, que no se come su lunch y se sienten impotentes porque no saben, si hablan con la mamá le dicen para nada, mi hija tiene una fuerza de voluntad increíble, la directora no sabe qué hacer y sí me ha tocado muchas veces mucha angustia de las niñas que están viendo un desorden en sus amiguitas y no saben cómo actuar. Por más que a veces queremos ayudar, ¿qué podemos recomendarles de estas? ¿Cuáles son los canales, mamás? Ábranse a escuchar a las amigas, no, es que a veces uno habla y como mete la pata o la recepción de la mamá es nefasta y entonces como que te quemas. Y ahí es donde yo quisiera ayudar. Si alguien detecta, ¿cómo podemos sí ayudar? Y escuelas que podemos hacer, que podemos prevenir, dónde podemos parar, porque información es poder. Tenemos que prevenir y hay maneras de prevenir, nada más que hay que encontrar la manera de cómo. Y fíjate que a mí me pasa, que a mí me contactan, ¿no? Oye, Raquel, es que nos dieron tu teléfono porque fulanita de tal no está comiendo, ¿no? Hables con los papás. Es que los papás son súper healthy, súper fit, Exacto. súper no sé qué, y de hecho, no nada Lo más lo aplauden, aprueban y lo aplauden, o sea, no nada más lo lo refuerzan, refuerzan, claro, o sea, es como una obligación en la familia, ¿no? total. Entonces, bueno, esto es complicado porque tú sabes que, sobre todo cuando son menores de edad, porque cuando es mayor de edad a veces te rifas y bueno, tráigansela y vamos a platicar y lo que sea. Cuando son menores de edad, pues no te puedes meter porque te puedes meter en un problema legal, ¿no? Tú no puedes ver pacientes menores de edad sin eso. Entonces, eso es importante. Escuelas tienen que estar al tanto de esto. Claro que tienen que estar al tanto de esto, tienen una responsabilidad enorme. Yo tengo una amiga que trabaja en una escuela y dice, es que la escuela no puede hacer nada, no, no me jodas, los tienen 8 horas en la escuela. Y sí puedes hacer, ¿no? Metan prevención. Y entonces te hablan, oye Raquel, nos vienes a dar una plática, estoy en la semana de prevención. ¿Sabes qué? Gracias, pero una plática no hace prevención. Una plática van, o sea, no sirve de nada. Y una plática en prepa, pues ya si acaso tenemos suerte, a alguna le va a caer el 20, ¿no? Y va a acercarse a Paréntesis, pedir si te ayuda. van a poner atención los chavos. Y luego a mí me ha pasado que yo sí he dado pláticas en escuelas y entonces les digo, chavas, de veras, no sé, tienen que ver como las redes sociales, como la modelo tal. Soltean las niñas y me dicen, claro que sí me quiero ver así. O sea, por supuesto que me quiero ver como Messi, me dicen los chavos, que quiero tener esos cuadritos. Y entonces después de una hora de plática es como frustrante decir, o sea, eh, la que Porque está mal van es uno, tarde, claro, Sari, porque ya claro. vamos tarde. Cuando llegas a una plática prepa, ya vas tarde, porque las escuelas, al igual que en adicciones, tienen que empezar desde kinder, tienen que trabajar con habilidades sociales, tienen que fortalecer a los niños, Autoaceptación, tienen que claro. trabajar en la asertividad, en el pensamiento crítico, en la autoestima, en el autoconcepto. Cuando te piden una plática, yo siempre les digo, una plática me da mucha pena, una plática no haces prevención. Hacen pláticas para poner palomita, ya di mi semana de prevención. Sí, a veces yo acabo de ir a una que se acercó una niña y me dijo, yo estoy muy mal. Entonces yo desde ahí yo ya pude acercarme, ¿no? A decir, oye, y bueno, les voy a hacer long story short, la niña a la semana ya estaba en una clínica. Entonces ya con esto valió la pena ir a dar una plática, ¿me Sí, pero ya explico? llegó a nivel clínica, ¿no? Yo me Pero ya explico, cuando ya llegan se muy ven en lo oscuro, tarde. claro. Claro, entonces, papás, ¿qué tenemos que hacer? Porque sé que se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, cuando vean esta que sus hijas no quieren comer, que están a dieta, que se pusieron las pilas, que no, que ya dejan de comer el dulce que les gustaba, la galleta, no les aplaudan, pidan ayuda, ahí están a tiempo. Ahí a veces con 2 o 3 sesiones les entra el rollo, el chip, y entonces de verdad
son conductas que van desapareciendo, pero cuando ya llegan, acuérdense que la desnutrición, ¿no? Ya la falta de alimento, esta pérdida de peso, es lo que hace que el trastorno se ancle en la cabeza de una niña. Entonces yo a veces les digo, oye, ¿por qué no me la trajiste 20 kilos antes? ¿No? O sea, ¿por qué me la traes cuando tu hija ya perdió 20 kilos y ya llegan jugándose la vida? Porque lo que está en juego es la vida. Dificilísimo verlas en ambulatorio, de verdad, ya te rifas, ¿no? O sea, híjole, me la quedo, no me la quedo. Yo normalmente le hablo a la doctora Eva Trujillo de Comenzar de Nuevo y le digo, Eva, tengo este caso acá, ¿no? De verdad, o sea, yo me apoyo mucho desde lo más humilde de, no todas tienen la posibilidad económica de internarlas, ¿no? Entonces, se juega ahí muy, muy complicado. Entonces, papás, cuando vean restricción, cuando vean a las niñas obsesionadas con bajar de peso, no se esperen, no lo aplaudan, no quieren que pase eso, vengan y pidan ayuda. Raquel, Horas en el Fitpass. Perdón, Eh, perdón, Noé, pero sé que Noé quiere preguntar, pero también horas en los gimnasios. Las chavitas están pasando de 5 a 9 a 8 en los gimnasios y se creen súper pros en los Fitpass. y en gimnasios que tienen frases por todos lados que dice, un escalón, una caloría, sin, no pain, no gain. ¿Quieres ser feliz? Tienes que sufrir. Y ojo, que van con sus mamás. Combinación terrible. Estos lugares persecutorios, estos lugares que pervierten todo el significado de hacer ejercicio, de adolescentes, que el gimnasio tiene que ser un lugar para socializar. Esa es la intención de que tu hija vaya a hacer algo fuera. el gimnasio no Pero es antes para adolescentes. Mira, lo digo desde acá. No, si querés que tu hija vaya a socializar, mandale un club, hacer un deporte de equipo, que se juegue, que se divierta. oye, El no, gimnasio es lo más tóxico que hay para el adolescente. o por lo menos no vayas con ella. Por lo menos déjale su espacio, no compitas ahí con ella. Mamás que vienen compitiendo, que quieren que se ponga su vestido. No, güey, no, tu hija no tiene por qué ponerse su vestido, no, no se presta en la ropa. Dale Me encanta, espacio a tu hija. Raquel, me encanta porque te lo dice bien claro y al hueso. Una pregunta, Raquel, para darle un detalle más a las mamás. Decís, la hija que dejó de comer, que se está poniendo la pila y quiere bajar de peso. Y yo tengo comentarios de, bueno, pero mi hija sí lo necesita porque está excedidita, porque está... Aclárale eso al público, porque esas se creen de que esto ocurre solamente si es conducta de riesgo cuando la niña ya está en el normo peso y va muy flaquita. No, estas conductas pueden ser instauradas también en un peso de un cuerpo gordo. Es muy importante lo que dices. Número uno, cuando dicen está pasadita, ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es tu referente? Porque yo a mis 54, pues ya puedo tener un referente, ¿no? Pues ya tengo tantos 54 años que no, ¿no? Porque empiezas a medirlo después de los 17, 18. ¿De dónde mi cuerpo biológicamente está cómodo? ¿Qué es biológicamente? No hay restricción, no hay conductas compensatorias, no hay nada de esto. Y mi cuerpo está en un rango, porque el peso no es un número fijo. El peso es un rango en donde vas a estar toda tu vida dependiendo de tu momento biológico. En una niña de 13 años, ¿cuál es tu referente? Una tabla en la que no entramos, ¿no? Porque yo tengo pacientes que su ascendencia es española de un lado y polaca del otro. ¿En qué tabla la estás metiendo, cuate? O sea, ¿no? Y una niña que todavía no le baja a los 11 o a los 12, pues lo que tiene que hacer es tener sus reservas, sus depósitos de grasas para que sus procesos hormonales se den. No es casualidad que ahora la gran mayoría de las chavas que han crecido en cuerpos extremadamente delgados por la restricción no embarazan de manera natural, ¿eh? Están teniendo que estar en in vitro, ¿no? En inseminaciones. ¿Eso será casualidad? ¿No? Cuerpos de niñas que no acaban sus procesos de Wow, me desarrollo. acaba de caer los 20 con eso, Raquel, lo que acabas de Es que decir. es, y mira, otra vez, ¿no? Yo lo platiqué con mi ginecólogo el otro día, porque ahora deliciosamente llegas y la enfermera te dice, Raquel, ¿quieres que te pese? Y yo, bravo, que ya te estás preguntando, me dice él, es que ya hay tanto movimiento de esto que ya no has dejado otra. Digo, dime, ¿para qué te sirve? Dame una buena razón. A ti ahorita, yo vengo a mi papá, Nicolau, cuate, ¿a ti qué te importa si subí de peso o no? ¿No? O sea, ¿cuál es el punto de saber si subí de peso? No, me dice, tienes razón, no me sirve para nada. Le digo, ¿y qué onda con tanta infertilidad, eh? Y me dice,
tendríamos que platicar de eso, porque no es casualidad. No. ¿Están de acuerdo que no es casualidad? Entonces, No. niñas en cuerpo demasiado delgados, que sus procesos hormonales no se dan y que no les preocupan, porque creen que luego les va a bajar y ya, y no saben que aunque sí les va a bajar, posiblemente se van a ver afectadas en procesos importantísimos que se van a dar cuenta a los 27 o a los 28 o a los 29, ¿no? Entonces, o todo el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina, que no se dan cuenta que la resistencia a la insulina también es propia de la edad en la adolescencia y que no pasa nada, se va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hablar de esto nos podríamos tomar 18 Va a tener que episodios. volver Raquel a otro episodio de Coma y No, Punto, porque bueno, nos queda mucho para no, es hablar. que Me encanta estamos como escucharte. muy, sí, como muy apasionados lo que estamos viviendo, porque es tan común, tan normalizado, pero no es normal lo que estamos otra vez viviendo, tantas No. niñas. Y yo ahorita que tengo sobrinitos chiquitos, sí me doy cuenta cómo ya desde niños chiquitos pueden llegar a decirle: "Ay, es que ya está gorda", y entonces les pregunto en automático, ¿y es malo o es bueno? O sea, no me dijeron está alta, ¿es bueno o es malo? No me sabrían contestar, pero automáticamente cuando yo pregunto, ¿es gorda, es malo o es bueno? En automático lo asocian con es malo. No sé cómo tan chiquitos, niños, de veras, tenía 4 años mi sobrinito que le pregunté, ¿y eso es malo? Sí, está gordo, yo no quiero, ¿y te molestaría ser gorda? Sí, o sea, sorprendentemente ya el gordo desde edades muy tempranas ya está viene con malo. Entonces, ¿cómo podemos resignificar esa connotación? Y otra vez, Ari, y rápido les voy a contar, un Tranquila, maestro de artes tranquila. marciales, hasta puse mi post ahí, ¿no? De mi sobrina que lleva a sus hijos a no sé qué arte marcial. ¿Por qué no salen los niños súper agobiados de la clase? Van a cumplir 4 años, ¿ok? Y salen sumamente agobiados porque el maestro les dijo que los dulces les gusta a la boca, pero no al cuerpo. Entonces, que es malo comer dulces y que ya no deben de comer dulces, que no se dejen engañar porque les gusta la boca, pero no el cuerpo, ¿ok? Pues mis sobrinitos salen. Mi sobrina, que además es psicoanalista, pues le dice al profesor, ¿no? De alguna manera no le quita autoridad en lo que él hace, pero sí deja claro que ese no es su terreno, ¿no? Y que no se meta. Pero ¿qué creen? La amiguita de los niños de 4 años no quiere volver a comer dulces. ¿Por qué? Porque hay una mamá que lo refuerza. Por eso les digo que la mamá es muy importante. Es muy Mamás, no importante. refuercen esto. Pongan límites, ¿no? O sea, no permitan que se metan en cosas que, ¿qué sabe un profesor de arte marcial? De nutrición, ¿no? O sea, y de psicología, de cómo va a afectar esto en la cabecita de sus niños. ¿Sabes qué Entonces me es hace muy reflexionar? importante. Creo que los comentarios son como los pensamientos. Habrán 1000 comentarios y habían 8000 pensamientos por minuto, si tú quieres. Pero, ¿qué tanto nosotros tenemos la capacidad de ese pensamiento o ese comentario, hacerlo nuestra verdad absoluta y convertirlo en nuestra realidad de vida? O simplemente abrir la puerta y darle una patada para afuera. Porque hay 1000 pensamientos que te pueden venir y decir, no sirvo. Ese pensamiento me sirve, lo utilizo, lo instalo como mi verdad absoluta, o le abro la puerta y lo saco. Lo mismo el comentario del doctor de te tienes que operar, o el maestro de artes marciales de no comas dulce. ¿Qué tanto como mamás reforzamos y trabajamos ese pensamiento? O decimos, está pero loco lo que dijo, no le hagas caso y seguimos para adelante. Entonces, como mamás, tenemos eso de invalidar o validar esos comentarios también. Qué difícil, Sari, porque si tú como mamá, tú crees que el maestro de artes marciales está bien y el pedrate está Ese es bien, el tema. y además tú vas a tu nutrióloga que cada semana te quita más alimentos o que te mandan a hacer la pruebita esta del dedo de sangre, entonces Sí, sale que no puedes comer todos los alimentos de la lista, y esta persona que se dedica a eso les da una lista de prohibiciones a estas niñas que tienen que salió un colitis, ¿no? análisis de Y sangre, salen claro. sin comer 30 alimentos en una cabecita que es tierra fértil para un TCA, pues es que no lo puede comer en una mamá que lo aprueba, porque ahora tantos cursos de food coach y de health coach, ¿no? Que habrá gente que lo hace muy bien, ¿eh? Porque sí quiero rescatar eso. Hay gente que lo hace mejor que la nutrióloga, ¿no?
Pero a final de cuentas, cuando estas personas, nutriólogas, health coach, están ejerciendo su profesión desde sus propios miedos, desde sus propias limitaciones y Trastornos. desde su propio trastorno de la conducta alimentaria, hacen mucho daño. Porque yo trabajé hace muchos, muchos años y he aprendido a qué me iba a dedicar yo, una clínica donde las que veían trastorno de alimentación, las dos personas que había tenían un trastorno de la conducta alimentaria activo, que yo las veía, ¿eh? Y entonces, ¿cómo hacían? Pues te puedes comer en todo el día una niña con anorexia, a lo mejor una rebanada de pan, lo mismo que se comían ellas. Entonces, ¿qué hacen? Instalar y reforzar. Y ahí, perdón, lo puedo decir con groserías, no tienen madre, ¿no? Dedícate a otra cosa, pero tú no puedes, con tú un trastorno de la conducta alimentaria activo, ver niñas con trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque lo único que haces es decirles cómo seguir haciendo. Y eso está Ay, muy grave. Te iba a qué preguntar, viciado. Raku, ¿cómo terminaste en el área que terminaste? ¿Qué es lo que te llevó? Y me la acabas de responder antes que yo te preguntara. La verdad es que yo saliendo de la universidad, como yo hice nutrición de segunda carrera, digo, ya tenía mis hijas bien chiquitas, pero ya las tenía. Mi mirada fue muy distinta a la de Mm, todas las que estudian nutrición, eh, ¿no? Y a mí no me hacían sentido cosas. Si una maestra me invitó a hacer mi tesis a una clínica de obesidad de un hospital público en México muy importante, donde querían hacer el protocolo de atención para los pacientes que iban a bypass gástrico. Entonces, bueno, pues yo ahí, por supuesto que yo me di cuenta del dolor tan profundo que se movía en estas personas y de las malas prácticas, ¿no? De los cirujanos, donde lo que querían era operar, ¿no? Entonces de ahí yo salí, me invitaron a trabajar a una clínica privada y todo, y dije, puta, no, esto no es lo mío porque va en contra de mi ética, o sea, yo no puedo hacer esto. Me fui y me invitaron a trabajar a esta clínica que les digo, donde acabé de aprender lo que no quería. Y por azares del destino yo entré a estudiar nutrición para hacer nutrición deportiva, porque yo siempre fui atleta y, y luego ya no me empezó a hacer sentido ver lo que los atletas aquí se manejaban y dije, ok, no es lo mío. Si yo ya me maté estudiando nutrición 5 años con unas hijas, un marido, esto tiene que ser algo más arriba. Y yo me salgo de esta clínica porque dije, bueno, no, aquí era dar dietas de 500 calorías y te inyectas una hormona. Y yo dije, oigan, no, y no, pues es lo que tienes que hacer. Y dije, ok, no, en mi consulta no se mete nadie. Y yo empecé a trabajar sola, que luego les contaré esa historia porque es muy interesante. Y me empezaron a llegar pacientes de trastornos de alimentación y yo no tenía ni la más remota idea de qué hago con estos pacientes, ¿no? Y un psiquiatra me empezó a mandar pacientes sin conocerme y él me empezó a coachar y entonces me empecé a estudiar y me empecé a meter, frustrada de no encontrar una formación como tal en México, ¿no? Entonces empecé con lo que encontraba, ¿no? El curso a distancia y el otro diplomado y todos los artículos y todos los libros y me empecé a formar y fue por eso que entré a estudiar adicciones, porque era el manejo que más encontraba yo que se parecía en el manejo terapéutico con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Toda la involucración, poder involucrar familiares, todo este asunto. Y de ahí me seguí. Y bueno, ahora ya tengo más de 15 años viendo puro trastorno de alimentación. hermoso, ¿viste? Te vamos a tener en otro episodio para que cuentes esas historias bien particulares que tenés para compartir. Es muy rico todo lo que tenés para compartir, Raco. Estoy muy feliz de tenerte acá. Además, tenés una forma que va al hueso y a mí me encanta. Es así. Sin pelos en la Gracias por lengua, como decimos en invitarme. Argentina. Gracias, gracias por invitarme. Espero que quien escuche esto y vea conductas en sus esposas, en sus hijas, en sus novias, en sus madres, porque también lo hay, ¿no? Les haga ruido, no lo normalicen. Y les dije nada más rápido, vayan a escuchar a Spotify. Les voy a mandar el capítulo de una paciente, ¿no? Ha hecho 2 capítulos, tiene 16 años, gimnasta, y ya empezó a compartir su historia y se puso, les voy a decir cómo se puso El nombre del Lo podcast sería de cabecita, tu paciente, ¿no? cabecita loca, culo inquieto. Pero lo padre es cómo le dijiste y que se resignifique. Quiero que platiques esa parte que estábamos hablando antes de empezar la grabación, lo importante cuando en el proceso de recuperación, ser activista, hacer algo por ayudar a los demás.
Que creo que esto es lo que acaba de salvar, esto es lo que acaba de rescatar, el resignificar esa historia del dolor, el compartirlo, en decir, oye, sí se puede, sí puedes tener una vida bonita, ¿no? Que es lo que yo siempre les digo, te mereces una vida bonita y sí puedes tener una vida bonita. Y esta niña me conmovió hasta los huesos porque escuché cómo está de verdad compartiendo, la facilidad que tiene para compartir esto, cómo lo entendió todo, cómo ya ella ya lo entendió todo, está increíble. Entonces, escúchenla y van a ver lo que hace un proceso de recuperación, de verdad. No, qué Me parece muy hermoso. acertado el resignificarlo contándolo, así es como que te hace entrar. Yo cuando empecé a compartir todo esto, que justo estaba en yo dejar de ser fitness, yo dejar las dietas, todo eso, es como que me hizo caer más en realidad, era más palpable para mí el proceso porque lo podía compartir. Y el hecho de adquirir información, leer libros y después compartir lo que yo había leído, lo que había aprendido, es como me dejaba más aprendizaje a mí. Por eso me Claro. parece, es muy terapéutico esto de resignificarlo, hacer un podcast, compartirlo en algún lado, hablarlo. Es como que pasa completamente por vos, entonces te adueñas del proceso de recuperación. Sí, la verdad que sí. Y otra cosa, si tienen gente que vean que tiene que trabajar imagen corporal, recomiéndeles el taller de Body Image Program. Yo con eso acabo, o sea, yo a mis pacientes que están listas, es para niñas no con un TCA activo, tienen que estar ya en una etapa de su recuperación para trabajar imagen corporal. De verdad que o sea, es donde acaban como de capitalizar todo el trabajo, les acaban de caer los 20. Este tipo de programas son importantísimos que Hermoso, las niñas, las mamás, los profesores, los profesionales de la salud lo tomen. De verdad importantísimo. Claro hermoso. que sí. Te vamos a pedir el link para poderlo poner en las publicaciones. Raquel, de veras, ya ven por qué les dije que Raquel teníamos que traerla, porque sé que trabajas, sé su enfoque, cómo lo trabaja. Gracias, gracias, porque a veces no nada más se trata de lo que viví, lo que solucioné, sino cómo podemos prevenir, llegar temprano, a dar tempranas con estos chicos, cambien el lenguaje, cuestionen, y esos niños que son los bullies de las escuelas, no permitan que tu propio hijo sea quien dañe a alguien. Si cada una se hace cargo de su hijo, resignifica y se siente una basura cuando molesta a alguien, porque es una basura el que molesta a alguien, no el molestado es la basura, sino los que molestan son esas basuras. Nadie tendría que sufrir un bullying, nadie tendría que sufrir que le digan su cuerpo no es adecuado. Creo que podemos de alguna manera cambiar este mundo. Dime, Raquel. Que ahí el dolor es de ambos, ¿no? Tanto del bully como del que es bulleado, ¿no? Y es también, que es otro tema, ¿no? Pero también tenemos que entenderlo porque no hay congruencia en lo que tú y yo, nosotros tres estamos hablando ahorita, no hay congruencia con lo que se les enseña afuera. Entonces, por eso es tan importante involucrar a los papás. A mí mis niñas me dicen, Raquel, yo vengo aquí y me vuelvo un salmón, ¿no? Y yo, ¿cómo que un salmón? ¿No? La primera vez que me dijeron, empiezo a nadar en contra de la Contra corriente y es corriente. muy Y cansado. es ¿No? duro. Es muy cansado. Entonces es importante entender que, bueno, nadie nacemos odiando el cuerpo, ni nadie nacemos odiando a los gordos o a los altos o a los pelirrojos o por poner adjetivos, pero sí nos enseñan y los papás tienen una responsabilidad de ellos desaprender para aprender distinto. Y enseñar distinto. Que esa es la idea, Exactamente, y enseñar distinto. Creo que exactamente. pues está aquí nuestro proyecto de sanación de las tres, por eso Come y Punto también probablemente que lo hacemos con todo el gusto y por eso Come y Punto sigue. Raquel, de veras, gracias por tu tiempo, tu flexibilidad, tus ganas de estar aquí, de escucharnos, de seguirnos, de recomendarnos, porque yo sé que Come y Punto en tu consulta es un referente, es quien te La verdad acompaña en que tus sí. caminatas también. Y hemos estado mucho en contacto y nos encanta cuando son seguidoras, las que nos siguen, las que están del otro lado de la pantalla, también compartiendo su activismo. Si tú que nos estás escuchando tienes un activismo, lo quieres compartir, quieres sanar con mujeres, el espacio es tuyo. Siempre lo decimos, ¿no? Nos de no y de Sari. Es un espacio abierto para que nuestra voz sea mucho más fuerte, mucho más, llegue a más paredes y sé que con mi punto llega. Y si te gustó, si sabes de alguien que lo necesita, compártelo, compartan, recomienden. Estamos aquí Raquel, Noé, Sari, para poder ayudar, compartir. Voy a dar mis redes sociales y Raquel, quiero que también compartas tus redes sociales. Soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en Facebook. Seguramente ya me conoces. Si eres nueva, que llegaste a los públicos de Raquel, nueva de Noé. Aquí está con mi punto, ciento y pico de episodios para ti, para aprender, los que tengan sentido.
escúchalos. Y Raquel, por favor, dinos tus redes sociales para que no me puedes cerrar este episodio. Claro que sí, yo básicamente uso Instagram, Facebook se me olvida mucho, pero es Raquel Misraji, mi nombre, todo junto, guión bajo. Y ahí me van a Perfecto. encontrar, ahí estoy, ahí comparto un poco de la experiencia como lo hacemos aquí. Y claro que puestísima para ayudar a cualquiera que esté lista para sanar. Hermoso, Raku. Muchísimas gracias por tu servicio a la humanidad, porque lo que haces es un servicio para la humanidad. De alguna u otra forma es como que la vida te fue guiando a estar en el lugar donde estás hoy. Es muy noble lo que haces. Muchísimas gracias por compartir de la manera en que lo compartís, que me encantó, a tu conocimiento y tu experiencia en esta área que se necesita mucho. Las estadísticas que salieron que son 236 veces más posibilidades de un niño tener trastornos de conducta en alimentación que tener diabetes. Entonces, entremos en conciencia. Chau restricción, empecemos como a disolver la restricción. Muchas gracias por estar ahí en otro episodio de Come Punto. Me podés encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video, como Mi Cuerpo Sin Reglas. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.